Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. El día de hoy tenemos como algo muy especial que nunca habíamos hecho en este canal, y es que vamos a tener un primer invitado del canal y vamos a hacer un preguntas y respuestas. Yo me encargué de preguntarles a varios jóvenes, a los que más pude, preguntas que se hacían como cuando estaban tristes o que se ponían a pensar y les venían estas preguntas a la mente. Entonces me encargué de reunirlas, vamos a tratar de responderlas las más posibles, pero pues algunas pueden quedar por fuera. Bueno, entonces para comenzar quiero invitar para aquí a mi lado a un invitado que tenemos el día de hoy, a mi papá. Hola, buenas Entonces, noches. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Carlos Gamboa. Yo soy el papá de esta hermosa muñeca que tengo aquí a mi lado. Y bueno, espero en esta noche poder ayudarlos a resolver pues todas sus dudas y preguntas en el poco conocimiento que tengo, pero que ojalá les sirva para muchas personas que nos puedan ver en este día. la primera pregunta dice: ¿cómo voy a enfrentarme al mundo siendo un seguidor cristiano? Bueno, la pregunta pues obviamente fue hecha por un joven, ¿no? Y la respuesta pues obviamente está guiada o está enfocada en los jóvenes. Y la única forma de poder enfrentarse a un mundo como en el que vivimos actualmente, en donde muchas de las cosas de Dios son dejadas a un lado o son calificadas como retrógradas o probablemente ya anticuadas, es tener muy claro los principios. Entonces, si tú como joven tienes claro los principios del cristianismo, del por qué eres cristiano, y que cada una de las cosas por las cuales el cristianismo está de acuerdo y está en desacuerdo con muchas de las cosas del mundo, pues vas a tener esa fuerza y sobre todo ese fundamento. Cuando nosotros luchamos o peleamos sin tener un fundamento, un principio, pues obviamente fácilmente nos pueden derrumbar, nos pueden tumbar la idea. Pero cuando nosotros tenemos la base y el principio como tal que Dios quiere defender con cada una de las cosas que nosotros pues obviamente ejercemos o cumplimos como cristianos, pues obviamente va a ser mucho más fácil. Sí, es cierto, y también como hay un versículo que dice así como... Eso le quería decir. También es ver que hay un versículo que dice: no se conformen a este mundo. Sí, es entender que nosotros nunca vamos a encajar. Sí, y que si decidimos seguir a Cristo, van a venir muchas cosas que nos van a pasar, porque siempre van a tratar de quitarnos nuestros principios. Así como decía mi papá, es importante tener siempre presente por qué creo lo que creo, ¿sí? Y defenderlo a capa y espada, porque nadie puede venir a decirme algo y yo, ya, no, sino tener mis fundamentos claros, siempre claros, para que con nada se derrumbe. Dice la palabra: no os conforméis a este siglo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, dos palabras claves, jóvenes. Uno, transformaos. Entonces, tenemos que tener una transformación en la forma de cómo yo pienso, cómo yo actúo, cómo yo hablo, porque eso nos hace distintos a los demás. Y lo otro es renovar nuestro entendimiento, o sea, es cambiar la forma en la que yo veo las cosas. Eso es lo más importante para enfrentarse al mundo siendo un cristiano. Sí, porque también ser cristiano no es como decir, sí, yo sigo a Cristo, porque muchas veces hay personas que sí lo dicen, pero con sus actos y con sus palabras se comportan igual a este mundo. Entonces, primero que todo, pues están yendo en contra de lo que dice la Biblia, como no se conformen, o sea, porque tienen que ser igual a los demás, ¿sí? Sean diferentes con sus actos, que la gente diga, oye, pero ¿por qué esta persona no se comporta igual a mí, ¿sí? Sino que él es diferente, ¿sí? Y siempre decir a lo que dice la Biblia. No lo hago porque a Dios no le agrada. Entonces, bueno, vamos a la siguiente pregunta, que dice: ¿con quién puedo hablar sobre mis sentimientos? Bueno, muy bien. Entonces, en la etapa de la juventud y de la adolescencia, pues hay una cosa muy difícil, y es que
el joven siempre tiende a esconder sus sentimientos por pena, porque probablemente están sintiendo o están viviendo muchos cambios, ¿cierto? Cambios hormonales, cambios en su cuerpo, cambios en su personalidad, que les hace pues obviamente a veces difícil expresar lo que ellos sienten. A veces uno de adulto como que se le hace complicado a veces entender por qué los jóvenes se comportan así, pero cuando uno está en esa etapa, uno debe buscar siempre, primero que todo, la persona que lo pueda orientar. Comúnmente siempre buscamos, o los jóvenes buscan, expresar los sentimientos a personas o a jóvenes de la misma edad, y sucede que esos jóvenes de la misma edad pues tienen la misma experiencia, las mismas dudas, los mismos problemas. Entonces a veces es mejor buscar, si no encontramos en casa o papá o mamá que de pronto tengamos la suficiente confianza en poder demostrarles o poder confesarles pues obviamente muchas cosas de las que sentimos, pues en la iglesia sí podemos encontrar líderes, podemos encontrar grupos de jóvenes, podemos encontrar pastores de jóvenes que nos van a poder orientar y nos van a poder ayudar. Siempre busquemos expresar nuestros sentimientos a personas que nos puedan dar un buen consejo, ¿cierto? Porque el buen consejo, la buena orientación es la que finalmente nos va a ayudar a llenarnos de motivos para tomar una decisión. Si tú buscas a alguien que pues no está muy cerca de Dios, el consejo que te va a dar pues obviamente no va a ser un consejo que sea acorde a la palabra. Entonces lo más importante es alguien que tenga muy claros los conocimientos, los fundamentos para que puedas expresar tus sentimientos y puedan entenderte desde el punto de vista cristiano. También una cosa que me gustaría agregar es que muchas veces con respecto a lo de los sentimientos nosotros pasamos por muchas cosas que probablemente nos den pena decirlo y no está mal, o sea, es bueno que hablen porque no eres el único que está pasando por eso. Entonces, aunque uno piense como, ay, pero qué pena, porque le voy a contar eso al pastor, es importante hablar porque lo que el diablo quiere es eso, que nos callemos y como luchemos con eso nosotros internamente y que nos carguemos con eso y contarlo muchas veces también es como un alivio para nosotros. La siguiente pregunta entonces dice, ¿cómo evitar el rechazo de la gente por ser cristiano? ¿Tú qué opinas? ¿Cómo evitamos el rechazo de la gente por ser cristiano? Yo pienso que mi pensamiento es que no debemos evitar el rechazo porque hasta Jesucristo mismo lo rechazaron, o sea, era como decíamos en la primera pregunta, si a Jesucristo lo trataron mal, ¿por qué a mí sí me van a tratar bien? O sea, y puede ser que sí, en algunos lugares lo hagan y por eso es importante ir a la iglesia, porque hay más gente que piensa como yo, pero vamos a pasar por eso siempre, o sea, y no por eso debo dejar de creer, o sea, no por eso, no porque, ay, entonces yo como que voy a dejar de ser cristiano porque la gente me trata mal, no, o sea, a nadie le va a agradar la verdad ahora, sí, porque ahora esta generación piensa cosas malas y si yo voy a ir en contra pues no les va a agradar, claro que no. Importante también eso es claro, lo que dice Natalia es importante, es a veces inevitable que nos comparen, es inevitable que nos juzguen, pero lo más importante es ser orgulloso de ser cristiano, porque el problema es que siempre tomamos el cristianismo como algo de vergüenza, como algo de que no, que la gente no sepa, no, qué orgullo es que la gente sepa que yo soy cristiano, porque es un orgullo, o sea, nosotros tenemos desde un punto de vista meternos en la cabeza que la diferencia, o sea, el ser diferente a las demás personas es una cosa de orgullo. Ser del montón, ser lo que hacen los demás, hacer lo que hacen los demás, pues eso lo hace cualquiera, pero guardarnos, cuidarnos, andar sobre los caminos del Señor es una cosa que es para valientes. Esto es un reto para personas valientes, para jóvenes valientes. El cristianismo es el reto que te hace hoy Cristo y te llama a decir, ¿eres tú diferente a los demás o eres igual a los demás? Entonces el orgullo que yo tengo que tener es entender y decir, así me rechacen, así me digan, es un orgullo, soy escogido por Dios, soy diferente. Y cuando tú crezcas, te aseguro que va a ser
la cosa por la cual te admiran. Lo que hoy te rechazan como cristiano, cuando seas grande y tengas tu familia, tengas tus hijos, tengas tu trabajo, tengas tu vida formada, tengas muchas bendiciones alrededor tuyo, eso que hoy te genera vergüenza y que te genera probablemente molestia va a ser motivo de orgullo y va a ser motivo de ejemplo para otras personas. Sí, eso es cierto. Pues por lo menos en mi caso lo viví. Todos, cuando estaba en el colegio, rechazo había, y muchas veces era algo que sí era como, ay, pero ¿por qué tengo que...? O sea, porque nunca era como, voy a seguir la corriente porque no, si yo, o sea, si soy cristiano no puedo ir como vaya la gente, pues vaya, no, o sea, y eso lo viví yo en el colegio. Y ahora, ya mucho tiempo después, puedo ver el resultado de todo lo que viví. No fui igual a ellos, decidí como ir en contra de ellos, pero escogí el camino correcto, sí, porque donde estoy ahora estoy bien y se ven el resultado de todo lo que he hecho. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿es malo escuchar música secular? Bueno, música secular, para los que no saben, pues básicamente es música que no es cristiana o que no es dedicada a Dios específicamente. Nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Esa es una de las cosas y de los motivos por el cual, pues obviamente, nosotros debiéramos inclinarnos más por escuchar música cristiana. Ahora, hay música secular que uno la puede escuchar porque eso no es pecado, o sea, en ningún lado está diciendo que escuchar música que no es cristiana, mejor dicho, es pecado, pero la música tenemos que evaluarla como tenemos que evaluar todo. Volvemos a la misma situación, tenemos que renovar nuestro entendimiento, o sea, tenemos que escuchar la música, la letra de la música que yo estoy escuchando para saber si realmente vale la pena cantarla o no, porque el problema es que mucha letra de la música que escuchamos es lo que no va con el cristianismo. Yo le decía a Natalia, a mí me gusta la música romántica, pero hay una canción que dice: sé que bebo, sé que fumo, sé que juego y hasta en el amor, sé que soy un egoísta, inconsciente, prepotente en la vida como en el amor. Entonces, esa canción fue una de las que tuve que retirar de las que cantaba, porque obviamente, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy profesando con mi boca? Estoy profesando una cantidad de cosas que yo no soy y que pues obviamente no son agradables para Dios. Entonces yo tengo que ser consciente. Hay música, canciones hechas de amor, dedicadas a la mujer, exaltadas a una relación, a una cosa bonita, a los padres, a la madre, a sus hijos, y es bonito. Ahí entra una pregunta que también es: sí. ¿Es malo dedicar la música? Sí, no, la música, recuerden que la música son canciones hechas con un sentimiento. Si nosotros vamos a cantar de los cantares, el cantar de los cantares son poemas, son letras y canciones hechas como tal a una mujer, de una mujer a un hombre, de un hombre a una mujer, y eso es la expresión del amor, es la expresión de un sentimiento que proviene de Dios, que es el amor. Entonces, escuchar la música, obviamente, pues en lo que podamos, adoremos a Dios en todo momento. Podemos escuchar música desde que sea una música con una letra que sea de construcción, que sea una letra que nos llene el corazón de alegría y no nos llene el corazón de tristeza, ni de rencor, ni de esos sentimientos que son en contra de Dios. Sí. Bueno, pues ahí era como, para agregar, es como ver el significado de la música, es melodía que agrada el corazón de Dios. O sea, melodía, sí. Y que sean melodías, porque sí. También es que hay cosas que no son. Sí. ¿Sí? Entonces, yo pienso que el filtro es como, esto agrada a Dios, o sea, Dios es amor. ¿Sí? Entonces, ¿por qué si yo le estoy cantando a mi esposa, cosas bonitas, ¿no? Sí. Si le sigo diciendo cosas bonitas a mi esposa, ¿por qué va a estar mal? Si Dios es amor. Entonces, eso también es un filtro. Pero si la canción dice groserías y lo uno y que lo otro, ¿eso agrada a Dios? No. O sea, ese debería ser el filtro para nosotros. Y muchas veces es complicado por esa parte, porque que el ritmo es pegajoso, ¿sí? Pero dice un montón de vainas, entonces... Sí, vulgaridades. Entonces también es como,
aunque cueste, o sea, ¿para qué la escucho? ¿Sí? Sí. Me está aportando algo bueno. También es que la música despierta muchos sentimientos, aunque de pronto no lo... Él Ujú. está repitiendo las cosas. Entonces, si habla de relaciones sexuales y yo no soy casado, Está incitando a eso. entonces eso es de la música. Ujú. ¿Cómo puedo buscar a Dios durante este tiempo de pandemia o de cuarentena? Bueno, yo pienso que este tiempo es ideal. Este tiempo es un tiempo de retomar. Hemos hablado mucho de lo que está buscando Dios con todo esto y más que de creer que esto es un castigo de parte de Dios, tenemos que ver es lo que Dios está buscando de nosotros. Y creo que lo que Dios está buscando es que la familia se vuelva a unir, que el hogar se vuelva a unir, que se vuelva a levantar un altar de adoración en cada casa, en cada hogar. Entonces es momento, es oportunidad para que en familia, con tus papás, con tus hermanos, con tus abuelos, con tu familia en general, busquemos espacios para orar, busquemos espacios para leer la palabra, para compartir y tratemos en lo posible de buscar más a Dios, porque eso es lo que Él siempre busca. Todos los problemas y las dificultades siempre tienen el objetivo, es que nos acerquemos más a Dios. Ese es el objetivo principal de todo esto. De pronto yo creo que ahora ya no, pero cuando empezó la cuarentena había mucho tiempo libre. Y habían dos opciones, o ponerse a hacer bobadas o buscar a Dios. Entonces ya no tenía tanto tiempo ocupado como cuando estaba en el colegio, en la universidad. Ahora Dios nos dio como este tiempito de cuarentena, de que no teníamos que estar encerrados, y aunque fuera un apartamento chiquitico, voy y me encierro en mi cuarto y empiezo a orar, a leer la Biblia. Ese es cómo puedo hacerlo, buscando un tiempo a solas con Dios, que no esté, bueno, puede ser en familia, pero aparte de estar en familia, yo solo necesito formar la relación con Dios, ¿sí? Conocer a una persona es pasar tiempo a solas con esa persona. Sí. La siguiente dice: ¿cómo le hablo a mis amigos que no son cristianos sobre Jesús? Bueno, muy bien. El siempre encontrar la forma de cómo hablar es algo difícil. No es algo fácil porque aún a uno de adulto le cuesta a veces poder entrar a algunas personas, pero siempre el buscar o el poder entender el momento indicado en el cual uno puede hablar o puede predicar o puede mostrarle a Jesús a otra persona, el mismo Espíritu te lo va a colocar. Primero que todo, que nuestra vida sea una vida que refleje a Jesús, ¿verdad? Porque yo no puedo pretender mostrar algo que yo no vivo, ¿ya? Yo siempre lo he dicho, a mí entré al cristianismo cuando pude vivir con alguien que vivía el cristianismo, ¿eh? Pude ver y compartir en la casa de alguien que se comportaba como un cristiano y vivía el cristianismo. Y ahí fue donde yo entendí y pude enamorarme o querer ser cristiano, porque veía como alguien dependía directamente de Dios. Entonces, el cristianismo es algo que cuando yo lo vivo de la forma indicada, le genero envidia a las demás personas. Yo quiero tener la paz que Él quiere, yo quiero tener el gozo que Él quiere, yo quiero tener la tranquilidad que Él quiere, yo quiero tener la bendición que Él quiere. Entonces ahí en ese momento es cuando uno puede aprovechar y decir: yo te voy a mostrar a mi Dios, el Dios que me bendice, el Dios que me ama, el Dios que me cuida, el Dios que me da todas estas cosas que yo tengo, también te las puedes dar a ti. Pero lo primero que tenemos que hacer es vivir de una forma cristiana, mostrar realmente a Cristo en nuestra vida para poder nosotros encontrar el momento en donde puedo comenzar a hablarle a alguna persona. Y cuando siempre es cuando hay una dificultad. Recuerden que cuando Dios trae una dificultad, simplemente está trayendo arando para que pueda llegar alguien a sembrar la semilla. Entonces, cuando hay dolor, cuando hay tristeza, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, ahí es el momento donde nosotros podemos entrar a un corazón que está dispuesto a recibir lo que viene de Dios, que es la paz, que es el gozo y todo lo que Él trae. Sí, también es entender que es en el tiempo de Dios, ¿no? Que muchas veces uno como que se estresa porque alguien no conoce a Jesucristo,
pero es entender y tener la paz de que es en el tiempo de Él, que no es cuando yo quiera, no es por todo lo que yo haga, sino es en el tiempo que Dios quiera. Exactamente. La siguiente dice, ¿es malo utilizar piercing y tatuajes? Fuerte. Para esta época es fuerte. ¿Tú qué piensas de eso, Nata? Bueno, una vez estábamos hablando sobre esto y me quedó muy marcado esa frase. Y es, ¿para qué? La pregunta no es ¿por qué? Sino ¿para qué? ¿Para qué quiero yo un piercing o para qué? Bueno, lo que más es como son los tatuajes, ¿no? Como porque es algo permanente. Sí. ¿Para qué quiero un tatuaje? ¿Me va a hacer falta un tatuaje? ¿O es solamente vanidad? Solamente lo quiero porque se me ve bien. O, ¿sí? Y eso fue algo que a mí me marcó mucho porque muchas veces la gente dice, yo me quiero hacer un tatuaje. ¿Para qué? Sí. ¿Usted puede seguir viviendo sin un tatuaje? Sí. Bueno. Sí, entonces, no es como no se lo hagan, sino pregúntense antes de hacérselo, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Sí? Eso yo pienso. Sí, que realmente esa es la pregunta principal, porque motivos por el cual tú te vas a hacer un tatuaje van a haber muchos, ¿sí? No, yo me lo quiero hacer porque me gusta, me lo quiero hacer porque mi amiga lo tiene, me lo quiero hacer porque está de moda, me lo quiero hacer porque es que tengo una cicatriz acá, o sea, siempre vas a encontrar mil motivos el por qué, ¿cierto? Pero la pregunta es ¿para qué? ¿Por qué? Porque es que el problema es que cuando nosotros entendemos que las cosas que están de moda son cosas que en algún momento van a pasar, ¿sí me entiendes? Exactamente, o sea, yo me lo hago ¿por qué? Porque es que todo el mundo se lo hace, pero ese no es un motivo realmente valedero. El cuerpo como tal es algo que nosotros debemos entregar a Dios, es el templo del Espíritu, es el sitio donde Dios habita. Y a veces las figuras y las cosas que se hacen a nosotros nos parecen bonitas, nos parecen agradables, pero esas figuras no tienen ningún motivo, no tienen ningún sentido. Probablemente usted se lo hace y sí, ya, le va a quedar ahí la marca, le va a quedar ahí el nombre, y cuando usted vaya a llegar a su edad adulta, lo más probable es que se vaya a arrepentir de haberlo hecho. Hablen con las personas adultas, aunque ahora ya las personas adultas también se lo están haciendo, pero muchas personas se arrepienten de haberse hecho esa cantidad de tatuajes. Y pues obviamente el motivo de todas las cosas es, uno tiene que hacer las cosas siempre con un motivo especial, ¿cierto? El ¿para qué me lo hago? O sea, ¿para qué? ¿Qué voy a ganar con eso? ¿Tatuado o sin tatuar? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a parecer más bonito? No, la belleza no tiene nada que ver con eso. ¿Voy a estar a la moda? No, porque probablemente en 10 años eso pase de moda, y probablemente porque es que todos los del grupo se lo hacen, eso tampoco es un motivo. Entonces la Biblia habla de los tatuajes y dice que no se marquen la piel, porque antes se marcaban para hacer honra a los muertos. Entonces habla y dice, no hagan marcas como tal que sean para adorar, o digámoslo así, para hacerlas en favor de un muerto. Pero de igual manera, ahorita puede ser que usted no se la haga por ese motivo, pero la situación es siempre encontrar el para qué lo vamos a hacer. ¿Para qué me coloco un arete? Con arete o sin arete, da igual, ¿sí me entiendes? Probablemente el aspecto físico a nosotros sí nos vaya a cambiar, y probablemente vayamos a perder la pureza de nuestra piel, la pureza de nuestra cara, por adicionarle otras cosas que no tienen ningún sentido. Eso es lo más importante. La siguiente es un poquito fuerte. ¿Está mal la práctica del aborto? Sí, es mal la práctica del aborto. Entonces, sí, la pregunta es controversial por todo lo que está viviendo y por todo lo que se está moviendo en el mundo. Cristianamente dice la Biblia que el Señor nos conoció aún antes de estar en el vientre de nuestra madre. El Señor ya nos conocía, ¿cierto? La palabra dice yo te conocía, te escogí. Decía, aún antes de estar en el vientre de tu madre te escogí. O sea, quiere decir
que nosotros tenemos un principio, tenemos un propósito y tenemos una parte específica de parte de Dios aún antes de nosotros ser fecundados. Entonces, imagínate que haya sido el escogido, haya sido el escogido por Dios para hacer algo en este mundo específico, y nosotros radicalmente lo cogemos y lo sacamos del vientre de la madre y pues obviamente lo matamos, ¿ya? Entonces, sí, pues estamos hablando, nosotros hablo del mundo, no hablo en general de la gente, ¿verdad? Y pues obviamente el motivo por el cual pues obviamente nosotros tenemos que tener muy claro, y es que la vida se comienza desde el momento en que se forma, en que se junta el espermatozoide y el óvulo. En ese momento ya se comienzan a producir células y se comienzan a formar, ahí comienza la vida. Entonces es una práctica pues obviamente que no está pues obviamente por ningún lado apoyada en la parte cristiana. Por eso el Dios no puede estar en las leyes de un país, porque es que el problema es que es la piedra de tropiezo para poder aprobar todas estas cosas, porque nunca vamos a poder encontrar un sustento bíblico que nos digan pues obviamente que eso está bien. No solamente lo condenamos o lo rechazamos más bien los cristianos, sino también lo rechaza la Iglesia Católica. La mayoría de las iglesias lo rechaza. Naturalmente es algo que la misma creación lo tiene muy en cuenta, ¿cierto? O sea, el animal, cualquier animal está en gestación, pues obviamente ellos lo cuidan, lo guardan y lo comienzan a querer, pues obviamente hasta su nacimiento, y es algo muy importante. Es la forma como Dios nos da la oportunidad de traer bendición y darle sentido a nuestra vida, que son los hijos. Entonces definitivamente la práctica del aborto pues obviamente es matar a un ser inocente, es un matar a un ser indefenso, es una forma de solucionarle el problema a alguien. Y ya estoy hablando de un problema porque probablemente sí, si fue por una violación, si fue por alguna situación de esa, es un problema, pero el problema no es el bebé, el problema fue la situación que generó ese embarazo. Pero hay formas pues obviamente de solucionar el problema sin tener que tener víctimas, porque el hecho de que la mamá lo tenga no quiere decir que sea la mamá la víctima, ni tampoco el hecho de que el niño muera quiere decir que ya se solucionó sin ningún inconveniente, porque siempre va a estar o afectada la mamá o afectada el niño. Entonces hay formas siempre va a haber una forma de solucionarlo, siempre va a haber una forma de poder tenerlo y de poder dárselo a alguien de pronto que sí lo quiera pues, tener y lo pueda llevar a una crianza y pues, obviamente el desarrollo de una persona adulta. Y también que el aborto hoy en día lo están mostrando como una muestra de amor. Entonces yo aborto porque no quiero traer un niño más a este mundo a sufrir. Sí. Y eso no lo decide la mamá, ni siquiera es porque los hijos no son de ella, son creación de Dios. Sí. Y por más de que la misma Biblia lo dice, cuando el hombre se casa, se separa de su padre y de su madre, deja de ser de ellos. Entonces, todas esas cosas, la gente ahora lo quiere mostrar como algo bueno y no es así, ¿sí? O sea, no pueden tapar una muerte, porque así es una muerte, sea como sea, pues no lo pueden tapar con algo bueno. Y antes de abortar tienen que pensar en qué pasó antes. ¿Por qué no me cuidé si no quería tener un bebé? Sí. ¿Sí? Todas esas cosas, o sea, es que al llegar al punto del aborto, antes debió pasar algo. Si estamos hablando, si es una violación, bueno, eso ya es un caso más delicado, pero si no es una violación, ¿sí? ¿Por qué pasó? Sí, entonces, si yo no quiero quedar embarazada a mis 15 años, pues me cuido, ¿sí? Y no es con anticonceptivos, no, o sea, yo tengo que cuidarme para cuando ya esté lista. Cuando ya esté lista, ya esté casada y esté en un lugar donde le pueda dar de verdad una vida buena a un bebé, ahí sí, es el momento, ¿sí? Antes, ¿para qué? Sí. Entonces es eso, el problema del aborto es que no se piensa antes
Sí, y la solución más fácil que encuentran es pues matar al más inocente, al que no puede gritar, al que no puede defenderse, al que no puede salir a protestar como si lo hacen las personas que lo van a hacer. Entonces, más fácil acabar la vida con ellos que pues obviamente buscar otra solución. Bueno, y para mí yo creo que una de las cosas que más me entristece, como las que para mí más son fuertes sobre ese tema, es de las mujeres que tienen como, que sí tienen un hijo y lo anhelan con tanto deseo y lo pierden, ¿sí? Es ver cómo a ellos les duele tanto perder una vida, ¿sí? Y pues natural, ¿sí? Que se les viene el bebé, y hay gente que lo aborta porque sí, porque para eso no hay excusa válida, ¿sí? Es porque... y a ellas les duele tanto. Eso a mí me parece una de las cosas más fuertes porque ellas sí lo anhelaban, ¿sí? Y las demás personas o las demás mujeres porque no quieren, ¿sí? Porque simplemente quieren sentirse bien ellos y no les importa nada más, ¿sí? Quieren satisfacerse ellos mismos y ya, ¿sí? Y por no esperar es que pasa lo que pasa, ¿sí? Y no les duele ni siquiera ya matar a alguien, ¿sí? Y ver también muchas personas que abortan y quedan, porque es la muerte de alguien, sí quedan todavía y les duele porque, o sea... a la mayoría de mujeres les duele, ¿no? Por eso todo lo que conlleva el aborto no es como, ay, ya aborté, listo, me libré de ese problemita, no, o sea, eso es una vida, no es así como así. Sí. Bueno, entonces yo pienso que eso es todo por el video de hoy. Sí, vamos a dejar pues más preguntas. Realmente es admirable cómo la pregunta de Natalia hacia los jóvenes fue una respuesta de muchas preguntas, de muchas dudas, de muchas inquietudes, y que pues no vamos a alcanzar en este video a tratar de responderlas todas, pero creo que vamos a tener que hacer otro video con otras preguntas. Entonces, bueno, ¿no? Espero que estas orientaciones y estas respuestas que hemos dado por lo menos puedan servir para por lo menos a darle un poco de claridad, sí, a muchos de los temas que la juventud tiene, que las preguntas que la gente tiene y las dudas que los muchachos tienen, y que pues siempre todo lo que hablamos no son pensamientos nuestros, son los principios bíblicos, son los principios cristianos, y que de ahí en adelante es donde nosotros nos basamos para dar esas respuestas. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y los animo también a que hablen, y así como las personas que me hicieron todas esas preguntas fueron capaces de abrirse y preguntar, ustedes también lo puedan hacer. Ir a donde un pastor, a donde su propia mamá, que muchas veces no le tenemos confianza, pero es la persona que Dios colocó ahí para que nos aconsejara. Entonces, no se queden callados, hablen lo que sientan, díganselo a alguien que los pueda aconsejar para bien. Entonces, esperamos poder hacer una segunda parte respondiendo, porque hay muchas más preguntas. Entonces, si les gustó, que espero que haya sido así, y sienten que esto le puede servir a otra persona, compártanlo, porque sé que hay muchas personas que necesitan escuchar de pronto esto, y que de pronto tienen muchas dudas en la cabeza y esto les puede aclarar un poquito, ¿sí? De pronto no somos perfectos, pero esperamos que Dios haya hablado a través de nosotros y que esperamos que esto pueda entrar a sus corazones. Entonces, esto es todo por el video de hoy. Chao. Chao, que estén bien.